Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a un conversatorio más de la colectiva Yo Cuido, organizado en este momento debido al Día Internacional de las Personas Cuidadoras, hoy día 5 de noviembre. Primeramente agradecer a las ponentes, a las invitadas por dar su tiempo y también sumarse a visibilizar esta situación, ¿no? En cuanto a los cuidados y a las personas que cuidan. Igualmente un gran saludo para todas las personas que nos ven en estos momentos, a los que cuidan, a las cuidadoras y cuidadores, y en especial a las mamitas de personas con discapacidad, ¿no? Igual a las compañeras que realizan el trabajo de cuidados y domésticos remunerados, que son trabajadoras del hogar. Bueno, yo soy la señora Mireya Orbegoso, presido la colectiva Yo Cuido, y yo soy mamá cuidadora de una joven con multidiscapacidad debido al síndrome de Lennox-Gastaut. Cuido 24/7, mi trabajo de cuidados doméstico es no remunerado. Eh, Pertenezco también a nuestra colectiva, la colectiva LATAM, de Yo Cuido. Y a su vez, somos un grupo que, como les menciono, en su mayoría son mujeres que realizamos estos cuidados a personas con necesidades de cuidados, apoyos y asistencia intensas, extensas y hasta especializadas. Bueno, nosotros surgimos, se crea esta colectiva como un grito de auxilio ante las desigualdades y retos que viven las personas, en su mayoría mujeres, que se dedican a cuidar a familiares y otras personas que requieren de estos cuidados, como les mencioné, de manera no remunerada. Realmente lo que buscamos nosotros, lo que estamos buscando, nuestro objetivo es impulsar una reforma, cambios estructurales en nuestro país para enfrentar los retos que vivimos día a día como personas que damos cuidados y también cambios para las personas que reciben estos cuidados, ya sea de manera remunerada o no remunerada. Sabemos ya que los cuidados son considerados ya trabajo, ¿no? Y que los cuidados preservan la vida. Por lo mismo, es importante que nosotras podamos seguir utilizando este tema y más que nada ahora que ya tenemos un proyecto de ley, impulsarlo y apoyar a que sea efectivo y se logre, ¿no? Nombrarse como ley ya. En este caso voy a presentar a las ponentes, agradecerle su presencia y en primer lugar va a estar la señorita Karina Guaraca Bruno. Ella es directora 2 de la Dirección de Promoción y Desarrollo de la Autonomía Económica de las Mujeres en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en Derecho Público y Buen Gobierno por la misma Casa de Estudios. Después haré yo también un breve comentario sobre el trabajo de cuidados no remunerados. Luego estará nuestra compañera Lely Mozambique Linares, que ella es secretaria general de la Federación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar Perú, del Centra OP. Ella también es representante de la Huelga Mundial de Mujeres Perú. Gracias por estar en este momento también a usted. Y también contaremos con la señorita Gabriela Adriansen, historiadora con maestría en Género y Desarrollo en Flaxo, Ecuador. También tiene estudios en maestría en Sociología en la Universidad Católica del Perú y también sobre autonomía económica, salud sexual y reproductiva de las mujeres y todo con enfoque de género. Muchas gracias y bueno, le damos paso a la señorita Karina Huartal. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación a la colectiva Yo Cuido y también transmitir el saludo a todas las personas que realizan trabajo de cuidados por este Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Y nada, agradecer por tener este espacio de poder compartir con ustedes algunas reflexiones respecto de lo que estamos haciendo como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en la temática del reconocimiento del trabajo de cuidados, ¿no? Y quisiera primero partir con algunas cifras que han sido recogidas producto de un proceso participativo que hicimos en el MIMP entre noviembre del 2021 y enero de este año, desde el Ministerio de la Mujer como parte del proceso de construcción del Sistema Nacional de Cuidados,
implementamos o aplicamos encuestas dirigidas a personas cuidadoras, ¿no? Y los resultados de estas encuestas quería resaltar como 3 temas que nos parece, o que nos generó algunas reflexiones sobre esto, ¿no? De cada 10 mujeres, 7 señalaban que cuidaban a lo largo del día, ¿no? Es decir, que era su dedicación principal los cuidados, de cada 10 mujeres que participó de esta encuesta. Luego, lo mismo, 7 de cada 10 mujeres que hacían trabajo de cuidados señaló que su nivel de estrés aumentó en la época de pandemia, ¿no? Este momento tan difícil que vivimos como país. Y finalmente, recogimos también que 5 de cada 10 personas que cuidan recurren a mujeres como su red de apoyo, ¿no? A otras mujeres en redes familiares, en redes de amistad, ¿no? Entonces quería partir este espacio de reflexión con estas cifras, porque si bien es cierto, hoy se celebra el día, hoy se reconoce la importancia de las personas cuidadoras, sí es importante también reconocer que quienes realizan principalmente este trabajo, el trabajo de cuidado remunerado y no remunerado, son las mujeres, ¿no? En ese contexto nos parece por eso importante que todas las iniciativas relacionadas al reconocimiento del trabajo de cuidados tengan enfoque de género y se planteen de esa manera, ¿no? Que tengamos políticas públicas con enfoque de género para poder atender de una forma integral la temática de los cuidados. Dicho esto, la señora Mirela me invitó a este espacio para poder compartir un poco lo que estamos haciendo desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En julio de este año, del 2022, hemos presentado un proyecto de ley ante el Congreso de la República, y este proyecto de ley tiene como objetivo 2 aspectos importantes, ¿no? Por un lado, busca reconocer el derecho al cuidado, reconocer este derecho en 3 dimensiones, el derecho a recibir cuidados de calidad, oportunos, con pertinencia cultural, suficientes también, el derecho a brindar cuidados, y el brindar cuidados tiene que ver principalmente con 3 condiciones, ¿no? Con tiempo, estas políticas de licencia, ¿no? Con servicios, ¿no? ¿Qué tantos servicios tenemos a disponibilidad? Y servicios que sean compatibles con las jornadas laborales, por ejemplo, de las madres o padres, ¿no? Que tienen responsabilidades de cuidado. Y tiene también que ver con recursos económicos, ¿no? ¿Qué tantos recursos económicos tenemos las personas para asumir nuestras tareas o nuestras responsabilidades de cuidado? Y la tercera dimensión de este derecho al cuidado tiene que ver con el autocuidado, ¿no? Estos espacios que requerimos, les hablaba hace un momento que las personas que cuidan sufren niveles de estrés altos por la demanda que implica el trabajo de cuidados, y entonces es necesario también reconocer el derecho al autocuidado, a tener un espacio de descanso, a tener actividades recreativas, e incluso a tener acompañamiento de nuestro trabajo, ¿no? Del proceso de cuidados que atendemos. Entonces, este es un primer gran aspecto que buscamos reconocer con este proyecto de ley que ya está en el Congreso de la República. Y el otro aspecto importante es que buscamos la creación del Sistema Nacional de Cuidados. ¿Qué es un sistema o qué debería ser un Sistema Nacional de Cuidados? Es la agrupación de políticas, principios, servicios, entre otras intervenciones públicas, en el caso de cuidados públicas y privadas, para garantizar el derecho al cuidado, es decir, para garantizar el derecho que todos y todas las personas reciban cuidados necesarios y suficientes, y por otro lado, para garantizar también el derecho que tenemos para dar cuidados, pero en condiciones adecuadas, ¿no? Y el autocuidado, ¿no? Ese es el segundo aspecto fundamental de este proyecto de ley. Y además quisiera aprovechar para resaltar que uno de los objetivos que planteamos en el proyecto de ley es el reconocimiento, la redistribución y revalorar el trabajo de cuidado no remunerado. Asimismo, generar mecanismos de representación, ¿no? En las políticas públicas, cuando se implementan, lo
lo adecuado es tener también un diálogo con la sociedad, con la ciudadanía, con las organizaciones, para recoger voces de diversos sectores y poder tener un proceso de diseño y de implementación que responda a necesidades concretas de la población, ¿no? Entonces, este es un proyecto de ley que también reconoce la importancia de estos y se habilita un mecanismo de participación ciudadana en el proceso de implementación del Sistema Nacional de Cuidados. Yo quería mencionar esto porque el proyecto de ley, si bien es cierto, es un proyecto de ley general, ¿no?, que nos habilita una serie de obligaciones o de funciones al Estado, sí creemos desde el Ministerio que es un proyecto de ley que va a generar avances importantes para la ciudadanía en el reconocimiento y goce de este derecho humano, este derecho fundamental. ¿Cuál es el estado del proyecto de ley? Actualmente el proyecto de ley está en la Comisión de Constitución como comisión principal y también está en la Comisión Mujer, y están todavía en el proceso de elaboración de dictámenes. Entonces sí nos parece importante que podamos vigilar de alguna manera, ¿no?, o estar informándonos sobre el curso que tiene el proyecto de ley en el Congreso de la República. Finalmente, señalarles además que hemos tenido hace un mes y medio, estamos teniendo audiencias públicas, audiencias informativas para difundir los aspectos centrales del proyecto de ley. Hemos hecho 8 audiencias en Lima Metropolitana y ahora estamos también teniendo diálogos con organizaciones sociales. Hemos tenido uno en Piura, otro en Tarapoto y estamos la próxima semana en Arequipa, también dialogando con organizaciones sociales sobre el proyecto de ley, pero también sobre los desafíos que implica para el Estado peruano impulsar un sistema nacional de cuidados, ¿no? Este es una apuesta de gobierno, es una apuesta de Estado fundamental, y precisar que el antecedente desde las políticas públicas para iniciar este proceso de construcción del sistema la tenemos en la Política Nacional de Igualdad de Género que se aprobó en el 2019. ¿No? Desde esta política es que se establece que el Estado peruano tiene una obligación de implementar el Sistema Nacional de Cuidados que atienda principalmente a niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad en situación de dependencia y a las personas que brindan cuidados, ¿no? Un sistema que tiene que tener enfoque de género y enfoque de derechos humanos. Es así que esta Política Nacional de Igualdad de Género es el instrumento normativo, el instrumento de política pública vigente que reconoce que uno de los problemas estructurales que tenemos las mujeres es la discriminación. Y una manifestación de esta es que al tener nosotras la principal responsabilidad de los cuidados, al tener nosotros la principal responsabilidad de cuidados, nos genera una serie de barreras para el ejercicio de otros derechos, ¿no? Como el derecho al acceso al trabajo, o a la educación, o a la participación política también. Entonces, de ahí es que deviene, esta es nuestra política pública del 2019, como les decía, que deviene la obligación del Estado de implementar un sistema. Después, en el 2021, se han aprobado 3 políticas multisectoriales también fundamentales. Una que regula temas de niños, niñas y adolescentes, otra que regula personas adultas mayores, ¿no?, derechos o servicios en relación a los derechos de las personas adultas mayores, y también de personas con discapacidad. Y estas 3 políticas multisectoriales también contienen objetivos, lineamientos y servicios relacionados a garantizar el derecho al cuidado. Entonces tenemos un marco normativo, al menos 4 políticas públicas nacionales que desarrollan de alguna manera la problemática de cuidados, pero además que establecen servicios concretos para atender a las personas que requieren cuidados, ¿no? Entonces, este proyecto, en ese contexto, el proyecto de ley presentado al Congreso de la República significa un avance importante porque se reconoce el derecho al cuidado no solo de las personas que reciben cuidados, que es fundamental, sino también el reconocimiento del derecho de las personas que damos cuidados, ¿no? Y también el proyecto de ley
habla o regula, busca promover la profesionalización de los cuidados. Y esto es un elemento que nos parece importante, que se tiene que resaltar de la iniciativa legislativa, porque profesionalizar los cuidados significa, primero, mejorar la calidad de vida y las posibilidades laborales que tienen las personas que brindan cuidados y que tiene un impacto, por supuesto, en cómo realizan este trabajo, ¿no? En la calidad de los cuidados de las personas que los reciben, ¿no? Entonces, profesionalización también es un objetivo del Sistema Nacional de Cuidados y es una prioridad que deberíamos de tener como Estado de ir avanzando en esta materia, ¿no? Tanto para reconocer los cuidados remunerados, pero también los cuidados no remunerados que son igual de importantes, ¿no? Eso es por mi lado, señora Mireya. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señorita Karina Guaraca, por su todo nos pudo, ¿no?, explicar mejor, que había algunas dudas, no había algunas cosas claras, y vamos a seguir haciendo estas reuniones para poder seguir impulsando este tema, ¿no?, y entrar más de lleno. Muchas gracias. Bueno, yo que les puedo decir desde mi mirada y de la mirada de las madres que cuidamos, en este caso, a personas con discapacidad, ¿no? Bueno, sabemos que en el país más del 10%, ¿no?, de peruanos, peruanas, tienen una condición de discapacidad, una situación, viven en esta situación. Detrás de cada persona con discapacidad, de este grupo, de este porcentaje, hay una persona que está detrás de ellos cuidando. Sea la edad que tenga, o no necesariamente por la condición de discapacidad, sino también por la misma edad, etapa de vida. También hay personas que cuidan a los niños, niñas en la primera infancia, porque no pueden valerse por sí mismos, o por algo que sucede, ¿no?, transitorio, ¿no?, en la vida, un accidente o un tipo de enfermedad. Entonces, requiere de estos cuidados, ¿no? El tema es nosotras como cuidadoras, y en su mayoría que estamos en casa, nos sentimos así, confinadas en casa, sin un tiempo propio, puesto que todo nuestro, más del 100% del tiempo se va en dar estos cuidados. Entonces, a veces se nos comenta o se nos dice, pero ¿por qué se quejan, no? ¿Por qué tuvieron familia? ¿O por qué no escogieron bien a la pareja? Hay de todo, ¿no? Los comentarios, ¿no? Lamentablemente siempre la que van a juzgar es a la mujer, ¿no? O por qué pues tú quisiste ser madre, ¿no? Pero cuando viene en un hogar una persona con una condición, una discapacidad, hay la mayoría de hogares que fragmentan por el mismo estrés, la carga, el costo elevado, ¿no?, en los insumos, en los medicamentos. Hay parejas que se separan, hombres que dejan, ¿no?, al niño o niña con discapacidad, a la esposa o a la pareja, y es donde ahí, digamos, viene una crisis y una sobrecarga peor aún todavía para la mujer en cuanto a dar los cuidados, porque no solamente ya se carga en casa del trabajo doméstico y de los cuidados, sino que también tiene que hacerle frente a la situación económica, más si vive en violencia también, ¿no? Hay muchos casos de las pensiones de alimentos, ¿no?, por ejemplo, que están empaquetados, ahí archivados, y nadie dice nada. Entonces, nuestros niños no tienen esas condiciones apropiadas, su entorno apropiado, para poder ser cuidados de la manera correcta, por más que nosotras querramos, ¿no? Porque también esa pobreza que tenemos de tiempo, de no poder acceder a un empleo, a un salario digno, hace posible, pues, de que también esté todo precarizado, ¿no? En el caso de las personas con discapacidad que necesitan sus ajustes razonables, adaptar en la casa, ¿no? No así como en la ciudad, el resto de la comunidad esté adaptado para que pueda tener accesibilidad. También igual hay casos que tenemos que hacerlo dentro de casa. Igual los insumos de cuidado son muy costosos. Los medicamentos, la falta del acceso a la salud, a la empatía, a la misma discriminación de la sociedad misma, de la comunidad, ¿no? Porque al tener
esta situación, pues, hasta la familia se aleja, las amistades. Entonces, ¿qué pasa con esa persona que cuida? ¿Qué pasa al no tener esa red de apoyo, esa red de soporte, seguimiento y acompañamiento psicológico, ¿no? Desde el inicio del diagnóstico. Generalmente nosotras somos las que buscamos la información porque nadie viene a nosotras a decirnos esto es así y acá, ¿no? Esa etapa de duelo, de aceptar la discapacidad de nuestros hijos y vernos qué hacemos ahora. Entonces, más la falta de ingreso económico es donde nos hace más vulnerables a las que cuidamos y por ende a nuestros hijos. Se extiende eso a nuestros hijos. Entonces, hoy, digamos, claro, se dice que se celebra el Día de la Persona Cuidadora, ok, pero pensamos más en reconocer esta labor, ¿no? Reconocernos como personas que damos todo nuestro esfuerzo y tiene que ver mucho acá el Estado en valorar eso, porque realmente nosotras hacemos posible los trabajos visibles, ¿no? Nuestro trabajo es invisible, pero hacemos posible que otras personas en nuestros hogares no puedan realizar sí su proyecto de vida, pero a costa de nuestro esfuerzo, salud, físico y todo. Entonces, como desde la mirada de nosotras que cuidamos a una persona en esta situación de dependencia, también quiero mencionar solo unos puntos breves, que es de mucha preocupación en cuanto a la falta de tiempo propio, que al poder distribuirse estos cuidados, ¿no? Dentro de las familias, en comunidad, ¿no? Con el Estado garante de estos derechos humanos de cuidar de manera digna, también podremos tener tiempo propio, también podremos autocuidarnos con más facilidad. Y por lo mismo, nosotros lo que queremos es que este enfoque sea en todas las políticas públicas con perspectiva de cuidados. Que se hable más de autonomía que de dependencia. Sabemos que nuestros hijos, pues algunos tienen una discapacidad múltiple y muy severa, pero si las condiciones adecuadas alrededor dieran las posibilidades, ¿no? Tanto económicas, en cuanto a un buen ambiente, ¿no? En cuanto a la salud mental, nuestros hijos pueden avanzar lo más posible, ¿no? Lograr esa autonomía lo más posible. Entonces, nosotros vemos como este sistema de cuidados como una opción de servicios, apoyos y ayudas. ¿Para qué? Para que también estos cuidados se den con ese enfoque de que ellos avancen a su autonomía. Y nosotros también, por lo mismo, ¿no? Entonces, prevenir más severidades, ¿no? A futuro que dependencias, ¿no? Aparte de eso, que podamos acceder a empleo. Bueno, ahora con lo de la pandemia que ya está lo, ¿no? De trabajo remoto, muchas opciones pienso yo que un trabajo articulado, ¿no? Con las empresas, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Mujer, todos los que ahora van a tener que ver en este sistema, se puede articular opciones porque cada caso también es distinto. Ahora, el caso de las madres que son cabezas de familia y trabajan fuera y de ahí regresan al hogar a cuidar, ahí los servicios que se necesita para poder distribuir esos cuidados. Hay muchas mujeres que cuidan y son solas. En el grupo nuestro, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? Porque habrá muchos más, tenemos mamás que alquilan cuartos y están solas en Lima, porque vienen de provincia a atender a sus niños acá, porque en provincias no hay nada. Entonces, están acá, son presas fáciles de la violencia, del hostigamiento, de los abusos y hasta de sus mismos, ¿no? Las mismas personas que les alquilan los cuartos, que viven en lugares pequeños, y bueno, ellas tienen que salir a trabajar, pero ¿con quién dejan al niño o la niña? Ahí es donde también tenemos que prevenir estos accidentes, ¿no? Entonces, por no haber una red de apoyo o un espacio, un lugar donde se pueda dejar a nuestros hijos y podamos no solamente trabajar, sino también estudiar, continuar nuestros estudios, tener un espacio de ocio, porque hasta ni podemos visitar a nuestros familiares, porque estamos presas en casa cuidando, ¿no? Entonces, el tema no es por qué no quiero cuidar, ¿no? El tema no es el problema de cuidar, sino es la sobrecarga que cae en una sola, en cada hogar. Esa sobrecarga que nadie ve, ¿no?
todos lo tomamos, nos hemos acostumbrado a darlo por hecho, ¿no? Romantizar eso de qué fuerte, qué guerrera eres, sigue adelante. Sí, sigue adelante, pero ¿cómo, no? En estas condiciones. Ahora también tenemos que ver el otro lado de la moneda, que cuando ya la salud mental colapsa en las cuidadoras o cuidadores, puede pasar muchos casos de violencia también. O al revés, ¿no? También tenemos personas con discapacidad que por su condición también se agreden o autoagreden, se autoagreden o agreden a otras personas. ¿Por qué? Porque no tienen esas herramientas de contención, esos apoyos, el acompañamiento. Más que nada esto del tema del síndrome de cuidador ha sido, pero sabemos por el Ministerio de Salud y la OMS que a futuro habrá más problemas de salud mental por la misma situación que se vivió en pandemia, el confinamiento. Entonces, más la sobrecarga de cuidados, de trabajo doméstico, pues lamentablemente tenemos que ya tomar acciones para evitar todo esto a futuro. Bueno, yo quería hablar sobre ese tema, enfocarme a la salud mental, que ahora vemos, a la violencia de la cual es, víctima las mujeres por su situación precaria en la que viven, por la dependencia económica y también la codependencia emocional. ¿Dónde están ahí los cuidados a esa persona, no? Y también el tema de lo laboral. Que claro, a veces uno dice voy a tener un trabajo por horas y a la vez poder cuidar, pero es un trabajo precarizado, ¿no? Ya que al final no podremos tener una pensión, ¿no? Una previsión social, entonces ahí es el problema, ¿no? Bueno, le doy el pase a la señora Lady Mozambique para que continúe. Muchas gracias. Si y ahora sí apagado, ahora. Okay. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Muchas gracias. Buenas tardes, Mirela. Buenas tardes a todos, doctora Karina, la doctora Gabriela también. Gracias por la invitación en este contexto tan importante, Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Pero además felicitar a esta institución Yo Cuido, Perú, por hacer estos temas tan importantes, que parecería que no es importante, pero es tan fundamental, porque este trabajo que realizamos en su mayoría las mujeres a nivel del mundo. En principio quiero decirles, traigo un saludo de nuestra Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Perú y sus 12 bases. Estamos afiliadas a la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP. Hace poco hemos constituido justamente un sindicato de Lima Metropolitana, denominado Sindicato de Trabajadoras Remuneradas y No Remuneradas del Hogar. Nos parece importante este sindicato porque también las mujeres trabajadoras que hacemos esa labor del cuidado no remunerado, nos tenemos que organizar, se tienen que organizar. Es que así nos hemos agrupado en este sindicato. Bien, yo quiero tocar dos puntos, quiero mencionar algunos puntos importantes que me parece que debemos recordar. En principio, que el trabajo del cuidado, tanto remunerado y no remunerado, es fundamental para la vida. Porque cuidar a los demás es una relación humana, porque cuidamos personas, ¿no? Pero además de eso, garantiza el desarrollo y el bienestar de las personas, en especial, aquí ya lo han mencionado, de las niñas, de los niños, de los ancianos, de los enfermos, de las personas discapacitadas. Porque toda esta labor la realizamos nosotras, como ya le había mencionado. Y también creo que es así, sin el cuidado no existiría la sociedad ni la economía. Porque todo este trabajo que ya le había mencionado, le realizamos, quienes lo realizamos son los principales, las cuidadoras en el mundo, que somos las mujeres. Porque también lo hacemos en nuestra casa, sin remuneración, y en casa de otros, en este caso, las trabajadoras del hogar, cuando nos contratan las familias
para hacer esta labor y muchas veces sin que reconozcan nuestros derechos laborales. Pero también consideramos que este trabajo del cuidado, tanto remunerado y no remunerado, será un trabajo al futuro y será un trabajo digno. Y para eso estamos luchando las mujeres organizadas y también desde el Estado está poniendo su granito de arena con esta propuesta que ya lo ha mencionado la doctora Karina del Ministerio de la Mujer. ¿Por qué digo que será un trabajo al futuro? Porque nosotras creemos que las trabajadoras del hogar creemos que de acá a 10 años o menos, o al 2030, va a existir un trabajo remunerado con todos sus beneficios, con todos sus derechos, porque gracias a la organización de las trabajadoras del hogar, ¿no? Pero también el trabajo del cuidado, pues demanda esfuerzo, uso de horas de dedicación, porque una señora me decía, ¿cómo has venido, ya has limpiado, ya has barrido, y es un trabajo, ¿no? Pero también se necesita de preparación, habilidades, destrezas que uno vamos adquiriendo durante la experiencia que vamos realizando, como por ejemplo, a mí me tocaba limpiar una casa de 7 baños, tenía que buscar mi estrategia, cómo avanzar, ¿no? Ahí vamos nosotras buscando las estrategias, cómo organizarnos. Pero que además este trabajo que realizamos las trabajadoras del hogar, el trabajo remunerado, tiene un alto grado de responsabilidad, porque cuidamos vidas. Nos dejan a nuestro cargo, muchas veces a los niños, a los ancianos, y a veces el empleador o las familias, por no pagar a una persona especializada, le hace trabajar a la trabajadora del hogar, sin importarle si tiene especialización, ¿ah? Y muchas veces la trabajadora del hogar, para mantener su trabajo, ella se va y se capacita. Ese es en cuanto cuando cuida ancianos. Pero este trabajo invisibilizado, que la sociedad no le da un valor, y que cree que es un trabajo especialmente de mujeres, porque históricamente así nos se han designado, ¿no es cierto? Y que el hombre no va a hacer esto porque el hombre va a traer la plata a la casa, pero las mujeres nacimos pues, para cuidar, para criar a los hijos, para hacer la comida y esas cosas, ¿no? Pero el trabajo del cuidado del hogar, quiero decir, es valioso. Para ese trabajo que realizamos, nosotros con nuestro trabajo aportamos al desarrollo económico y social del país, porque genera pues bienestar a las familias que recibe, ¿no es cierto? Mientras nosotros vamos trabajando, la familia va creciendo su economía, tiene tiempo para profesionalizarse, pero también las trabajadoras del hogar con nuestro trabajo que realizamos, con nuestro sueldo, mantenemos nuestro hogar, educamos a nuestros hijos. Por lo tanto, generamos dos trabajos, ¿no? Tanto para las empleadoras y para nosotros. Entonces, este trabajo, y lo que quiero decir, este trabajo no es invisibilizado, es altamente infravalorado, en especial para las trabajadoras del hogar. Pero las trabajadoras del hogar no nos hemos quedado ahí en la queja, mirando que no nos valoran, no, que somos discriminadas, que somos acosadas, muchas veces violentadas, sexualmente también, porque hay muchas trabajadoras del hogar que han tenido hijos, ya sea del empleador, ya sea de la familia. Yo he sido trabajadora del hogar desde los 7 años, a mí nadie me va a contar, ni me he ido a leer en un libro, ni he hecho un estudio para saber qué pasa en una casa cuando te contratan, cuando aparentemente no es
no es peligroso, pero es peligroso. Porque ¿qué hace una niña de 7 años cuidando a otra niña? Porque yo me acuerdo que cuidaba a un niño, el día que el niño tuvo fiebre, me dijo el señor que me iba a botar por la ventana. Yo tenía 7 años, ¿no? Y me acuerdo que un día le estaba bañando al niño, me dijo que ponga agua en la cocina, esas cocinas antiguas de querosene, y como era chiquita, agarré la tetera de este lado y me quemé todo, o sea, exprimí mi ropa y cómo se veía mi piel, ¿no? Entonces, es un trabajo que muchas veces, y ese trabajo lo realizamos, las mujeres migrantes, afrodescendientes del campo, con baja educación, con poca formación educativa, y por eso creen que, incluso los empleadores creen que nos hacen un favor dando el trabajo, ¿no es cierto? Podría ir mencionando muchas situaciones. La situación que se ha puesto en evidencia en la mesa, el grado de vulnerabilidad en que nos encontramos ha sido en la pandemia, ¿no? Ahí también se ha puesto en evidencia la importancia del cuidado, ¿no es cierto? Pero las trabajadoras del hogar no nos hemos quedado ahí. Las trabajadoras del hogar estamos organizadas en asociaciones, en sindicatos, en federaciones, estamos afiliados en confederaciones y por lo tanto tenemos dos logros, dos instrumentos normativos importantes, ¿no? Uno es la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que nos reconoce como trabajadoras, que no somos las ahijadas, que no somos las sobrinas, que no somos las amigas, que no nos hacen un favor por darnos un trabajo, un techo, una comida. No, somos trabajadoras como cualquier otro trabajador. Y luego de ardua lucha, también tuvimos la promulgación de nuestra ley el 2020, en plena pandemia. Y por supuesto, muchos periodistas, organizaciones, incluso abogados, abogadas y mucha gente, incluso del propio, que dice llamarse de izquierda y son... también se han opuesto. ¿Cómo es posible que las trabajadoras del hogar tengan una norma en plena pandemia cuando los empleadores, pobrecitos los empleadores que no están sin trabajo, ¿no es cierto? Pero lo logramos gracias a la lucha organizativa, ¿no? Gracias a nuestra fuerza, gracias a nuestra convicción de mujeres organizadas. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la ley que ya tenemos? Porque nuestra ley es una ley mejor que las leyes de Latinoamérica, sin equivocarme, ¿no? Porque habla de contrato escrito para regularizar nuestra relación laboral, para la formalización, porque el 92% trabajamos en condiciones de la informalidad. Habla de derecho a la libertad sindical, no solamente nosotras, sino también los empleadores. Por lo tanto, habla de derecho a la maternidad que nunca teníamos. Yo, por ejemplo, tengo un hijo mayor, que por supuesto que gracias a mi trabajo es un profesional, es pedagogo teatral, y estoy orgullosa de serlo, que mi hijo sea profesional. Yo con él trabajaba, y a mi hijo lo encerraba, y le daba de lactar cuando terminaba de cocinar, de lavar los platos, tanto así, discúlpame lo que voy a decir, mi seno se llenaba tanto hasta que me dio mastitis, porque los señores empleadores querían que primero les atiendan, ¿no? Y esta ley habla de la maternidad, el pre y el postnatal, que es importante, tiene enfoque de género. La ley habla de derecho a la seguridad social, a la pensión, a la jubilación, y además habla, dice las 8 horas de trabajo, dice derecho al refrigerio. Y ese derecho al refrigerio lo vamos a lograr quizás hacia el futuro, porque los empleadores se resisten a darnos ese horario de refrigerio, porque siempre tenemos que comer las trabajadoras del hogar después que almuerzan, o la comida que ellos eligen, o la comida que sobra, o caminando, ¿no? No nos podemos sentar realmente, o si no, lo que están haciendo ahorita es que como ya tienes tu horario de refrigerio, no te doy almuerzo, ¿no?
Entonces, no te doy almuerzo, pero tampoco me dan mi hora para irme a almorzar. Es decir, que la trabajadora del hogar cocina, lava, plancha, cocina, ese alimento que cocina no puede comer, ¿no? O sea, nuestro trabajo de nosotras es diferente a otros trabajadores que se van, ingresan a las 8 de la mañana, salen a las 4 o a las 5, tienen derecho a su refrigerio. Yo voy al ministerio, a veces a reuniones, otros ministerios van, salen a almorzar y luego regresan, ¿no? Entonces, eso no nos toca a nosotras, por más que la ley lo dice, ¿no? Ahora, con nuestra ley también hemos logrado poner una mesa en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Es una mesa sectorial donde está incluso el Ministerio de la Mujer, la SUNAT, la SUNAFIL y todo eso. Ahora, por supuesto que es un avance, claro que es un avance, pero no porque el Estado nos ha querido dar, ojo, es gracias a la lucha de las trabajadoras del hogar. A las trabajadoras del hogar no nos han regalado nada. El propio movimiento sindical tampoco nos reconocía. Y para que nos reconozca el propio movimiento sindical, también hemos luchado. Lo que quiero decir es, toda esta ley se va a cumplir, va a tener un proceso, porque la sociedad está en su cerebro, tiene un código en su cerebro, que las trabajadoras del hogar somos personas, pues, las más inferiores, ¿no? Incluso que no sentimos, que no tenemos dolor, son nuestros dueños. Por eso es que en el tiempo de la pandemia nos han acondicionado para no salir, porque es que nosotras traíamos ese virus, ¿no? Pero cuando íbamos a los mercados a comprar, no traíamos el virus, ojo, ¿no? Pero además, esta ley se va a cumplir cuando la sociedad y los empleadores son parte de la sociedad, ¿no? Pero también debo referirme a todos, porque habemos organizaciones de mujeres que teniendo una trabajadora del hogar en su casa y sale a marchar el 8 de marzo, y debo decirlo porque lo sé, por respeto no digo los nombres, mientras le tiene una trabajadora del hogar haciéndole trabajar más de 14 horas y muchas veces con un alimento precario, sale a marchar a decir que las mujeres tenemos derecho. Eso también tiene que cambiar, porque tenemos que ser coherentes con lo que hacemos y con lo que decimos. No puedo tener un buen discurso y en mi vida real, en mi vida como empleadora, cuando me toca desembolsar mi dinero, o cuando me toca tratar bien a la otra persona, que es un ser humano, no lo hago. Ahí también hay que corregirnos. La sociedad se tiene que corregir. Esto va a terminar, esto va a ser un proceso cuando el trabajo del cuidado, tanto remunerado y no remunerado, sea considerado, sea visible, sea valorado. Pero además, como siempre decimos nosotros queremos un sistema de cuidados, no solamente de palabras, de leyes, de números. Queremos un sistema de cuidados que realmente responda a la clase trabajadora. No solo hagamos un sistema de cuidados por estas mujeres que han tenido suerte de estudiar una carrera y puedan salir a trabajar, pero cuando salen a trabajar, estas mujeres van a dejar a otra mujer de otra condición humilde que también necesita, es una trabajadora del hogar en su casa. Entonces, necesitamos de ambas partes luchar por el sistema de cuidados. En todo el mundo hablan de un sistema de cuidado, pero no he escuchado. Ese sistema de cuidados tiene que ser, el Estado debe responder con una remuneración. Cuando se habla de eso, muchos dicen, ay no, pero cuidar en mi casa es cariño, es amor, ¿no? De eso no se trata, porque cuidar, lavar y cocinar y planchar es trabajo. Creo que me pasé de minutos, Mariela. Gracias. Muy bien, gracias, más bien, porque es necesario escuchar, ¿no? De la propia voz de las personas, ¿no? Que realizan esta labor, la situación real en que se vive, ¿no? Muchas gracias, señora Levy, excelente participación, muchas gracias. Y bueno, ahora damos pase a la señorita Gabriela Villacel. Hola, ¿me escuchan? Sí, hay un Escuchamos doble. Ya, creo que ahora sí está mejor. Ahora sí. Ahora sí.
Gracias. Y disculpen, es que me han fallado mis audífonos y quería como aislar el sonido exterior. Espero que no se escuche mucho. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Unas felicitaciones importantes a Mireia por el trabajo que vienen realizando. Yo la sigo mucho en las redes sociales y de verdad felicito mucho porque no somos tantas, ¿no? Las que estamos ahí dando la batalla. Bueno, yo quería empezar esta reflexión pensando un poco, o sea, ya lo ha hecho un poco Karina, ha hablado un poco de lo que son los cuidados, pero yo creo que hablar de los cuidados significa también, y tenemos que tenerlo claro, un cambio de paradigma. Es decir, hablar de los cuidados desde el derecho humano a los cuidados como un derecho universal por el simple hecho de ser una persona, un ser humano, y no por una cuestión de vulnerabilidad, ya sea una vulnerabilidad por la discapacidad, por la edad, por la situación de pobreza, sino por el simple hecho de ser humanos, ¿no es cierto? Y que tenemos derecho a una vida digna y que nos reconocemos como seres interdependientes que lo somos en la sociedad y que como cualquier ser que es parte de la sociedad, incluido en algunos casos ya se involucra la naturaleza, requiere de los cuidados de otras personas. Entonces es reconocernos eso, interdependientes por nuestra condición humana y que por ende como tal requerimos los cuidados en diferentes momentos de la vida y algunos y algunas los requeriremos de manera temporal en algunos momentos de la vida, algunos de manera más permanente, porque también la variedad del ser humano es esa. Entonces yo creo que eso, hablaba con alguien y me decía, eso es como plantear una renta universal. Sí, quizás sí, ¿no? Es en la medida que es algo que debería ser inherente con una base, una línea de base, algo mínimo que cualquier ser humano le corresponde, ¿no? Entonces, eso significa cambiar de raíz, cambiar el discurso, cambiar el debate, el diálogo de las políticas públicas en nuestro país. Incluso el mismo Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde saben ustedes, yo he trabajado hasta hace un tiempo, es también poner en cuestión ese concepto de población vulnerable. Porque entonces eso nos obliga a mirarnos siempre en una situación de desventaja o en la situación del excedente. Cuando todas y todos los niños requieren cuidado, por ejemplo, hay niñas, ¿no? Las niñas con discapacidad requerirán unos cuidados, dependiendo qué discapacidad, otros niños que no tienen discapacidad requerirán otros cuidados, los niños que de repente han perdido un padre o una madre requerirán otros cuidados. Entonces, pensar la vulnerabilidad es pensar, como digo, el excedente, pero en el mal sentido, ¿no es cierto? Aquel que está sobrando, aquel que no encaja, cuando en realidad estamos todos en este mismo barco con diferentes necesidades y esa es la variedad humana, ¿no? Entonces, yo creo, y por eso también es importante recordar que esa es una propuesta que no viene de cualquier lugar, ¿cierto? Los cuidados, poner los cuidados al centro de la vida, es una propuesta que viene del movimiento de mujeres, ¿cierto? En muchos casos movimiento feminista. Por favor, abramos nuestra mente, ¿no es cierto? Entendamos que el feminismo también es muy diverso y que están poniendo el ojo en una situación que en realidad afecta principalmente a las mujeres. Y no es casualidad que Mireia esté ahí siempre en las redes, y muchas mujeres y madres estén ahí, porque es evidente que las mujeres, sobre nosotras está la principal carga de cuidado. Entonces, yo digo, reconozcamos la historia, reconozcamos de quién parte esta demanda, de quién parte esa necesidad de mirar y cambiar la mirada. Y también reconozcamos lastimosamente que en este momento, la sociedad que vivimos, no solo en el Perú, lastimosamente en la conversación está marcada por otras formas, ¿no? Por justamente la población vulnerable, la persona en extrema pobreza, y eso nos obliga a pensar en un sistema que va a ser gradual, que va a comenzar por ciertos grupos fundamentalmente, aquellos que estén más excluidos, aquellos que necesiten más cosas, pero no perdamos de vista el horizonte. Y es un horizonte transformador. Y finalmente las feministas, las personas progresistas, lo hemos puesto en la mesa porque, bueno, ¿quién sino nosotros para de alguna manera, entre comillas, soñar y pensar que se puede cambiar esa sociedad? A nosotros nos toca plantear a veces esos cambios y le toca al Estado, y reconocemos como el establishment, incluyendo la empresa privada, recoger eso que nosotros demandamos, darle vueltas un poco y quizás achicarlo, ¿no? Volverlo un poquito más modesto. Bueno, ahí estamos nosotros aceptando eso, conversando, negociando, pero no olvidando este horizonte que efectivamente no será corto, pero que debe estar ahí. Eso quería yo plantear como una primera idea, ¿no?
Y entonces, esta otra idea que tiene que ver con la idea de cada vez ser más, ¿no? Ya lo dijo Ley también, aquí nadie ha ganado nada porque le ha caído del cielo, ¿no? Los derechos, la ampliación de derechos, y las mujeres lo sabemos perfectamente, son producto de nuestras propias organizaciones, nuestras propias demandas. Entonces, lo mismo va a suceder con los cuidados, ¿no? Si nosotros no nos organizamos, si nosotros no somos fuertes, si nosotros no, uno, visibilizamos el problema, le hacemos entender a la sociedad que eso no es un tema de algunas personas, es un tema universal. Solo que algunas personas lo resuelven, como ha dicho Karina, con otra mujer, ya sea la madre, la tía, la hija mayor, o con algún servicio que puedan pagar, y otras personas simplemente no lo pueden resolver y entonces o llevan a sus hijos al trabajo informal o directamente dejan de trabajar o dejan de estudiar y ven su proyecto de vida trunco y ven la reproducción de la pobreza, ¿no? Entonces, una tarea fundamental es hacerle entender, por decirlo de una manera, o visibilizar en la sociedad lo que esto significa. Y yo creo que en ese sentido Ley también tiene una experiencia que decirnos porque ellas han logrado, por ejemplo, lo del convenio 189, que ha sido una lucha larga, ella lo sabe perfectamente, pero que se ha ganado a punta de la visibilidad cada vez más grande del Sindicato de Trabajadoras del Hogar. Pero claro, nuevamente, y también lo sabrá ella, una ley es el comienzo, no es el punto de llegada, es el punto de inicio. Entonces, ahora lo que toca en el caso de ellas es que esa ley se cumpla, que haya realmente vigilancia para que las trabajadoras del hogar estén realmente formalizadas, con un contrato, escritas en el Ministerio de Trabajo. Y eso requiere que cada vez más mujeres se sindicalicen, se sumen al sindicato de trabajadoras del hogar, alcen su voz y reclamen. Porque no son pocas las mujeres trabajadoras del hogar. Se habla de 500.000, podemos diferir más o menos, pero estamos hablando de muchas mujeres, y muchas mujeres, como dijo Ley, que fueron afectadas en la pandemia. Yo ayer escuchaba un evento donde estaba una economista hindú, un evento del CIES, donde ella decía, si las trabajadoras del hogar hubiesen estado organizadas, o no sé si fue ella o fue Leda, y era como, bueno, se hubiera decidido salvar a las trabajadoras del hogar, y no solamente a las empresas, a través, por ejemplo, de algo como Reactiva, ¿no es cierto? Sabemos cuántas mujeres trabajadoras recibieron el bono, porque yo sí conozco algunas trabajadoras del hogar que lo recibieron, pero sabemos que hay muchas otras que no lo recibieron. ¿Por qué el Estado no vio a las trabajadoras del hogar como un grupo sumamente grande y claramente afectado por la pandemia para tener una política específica para ellas, como sí lo tuvo, como sabemos, con las empresas que sabía que no podía cortar lo que se dijo en la cadena de pago? Si había muchas mujeres que dependían de su trabajo, el trabajo cayó. Como en Argentina, por ejemplo, se han dado una serie de beneficios para motivar la formalización de las trabajadoras del hogar, ¿no es cierto? Subsidiando, por ejemplo, el seguro de salud o la pensión, o en Ecuador se han hecho en años anteriores, una estricta vigilancia al tema de la formalización de las trabajadoras del hogar. Lo que necesitamos es pasar al siguiente momento, porque si no, esto va a ser como muchas leyes en el Perú que no terminan de cuajarse. Pero también es cierto que exige de nuestra parte un nivel de organización que tenemos que demostrar, porque como bien se ha dicho, no podemos estar esperando. Y aquí viene el otro gran grupo, que es el grupo que representa Mireia, que podemos representar miles de mujeres y también hombres, ¿no? Familiares de personas con discapacidad, padres o madres de hijos o hijas pequeños, o personas adultas mayores, en fin, personas que pueden tener algún tipo de enfermedad discapacitante en el mediano plazo. Tenemos que estar organizados, ¿no? Y sabemos, como ha dicho Karina, que hace poco se está discutiendo en el Congreso de la República este proyecto de ley. Pero también, y aprovecho para preguntarle a Karina, sé que se ha tenido una reunión a puertas, entre comillas, cerradas, porque no ha sido transmitido por las redes, de la Comisión de Constitución para discutir la ley, y que hay congresistas que no están muy de acuerdo con esta ley. Nosotros necesitamos saber cuáles son las opiniones en contra, cuáles son las objeciones. Yo me veo que, por ejemplo, me imagino, de las objeciones debe ser que está la palabra género, el enfoque de género, y ustedes saben que ahorita ese tema para el Congreso es terrible, ¿no? Pero por favor, aquí estamos 4 mujeres y sabemos perfectamente que el tema de cuidado es algo que atañe de manera completamente diferenciada a hombres y mujeres. Entonces es una cuestión de género.
Tenemos que demostrarle y decirle a esos congresistas y los congresistas que eso es un tema que atañe especialmente a las mujeres y que trunca su vida de muchas maneras y que disminuye la calidad de vida de los niños, niñas, personas con discapacidad, etc. Entonces necesitamos organizarnos. Necesitamos, por ejemplo, mandar de repente una carta a, creo que el presidente de la Comisión de Constitución, a Nano Guerra, para que las invite a ustedes, las invite a las diferentes organizaciones al Congreso, a alguna manera dar el testimonio de lo que se está haciendo y por qué estamos convencidas de que esta ley es importante. También nosotras como feministas, como mujeres progresistas, quizás hemos fallado porque no hemos logrado que esta sea una causa de miles, cuando debería ser y tiene todo el potencial de ser. No hemos quizás sabido expresarlo de manera sencilla, no nos hemos sabido organizar. Yo estoy ahora impulsando junto con Angélica Mota, ya se nos aprobó en San Marcos el diplomado de políticas de cuidado y economía feminista. Bueno, entonces, no sé, cursaremos cartas, de repente las invitamos a ustedes, Mireia, invitamos a las ONGs que ven los temas y pidamos audiencia en el Congreso, ¿no? Vayamos también a hacer incidencia, a demostrar y a dialogar y a hacer de esto un tema público, porque ese no puede ser un diálogo a puertas cerradas, tiene que ser un diálogo justamente con la ciudadanía, que es la ciudadanía a la que le interesa, ¿no? Y yo solamente quería culminar hablando que, y eso quizás pueda ayudarnos a hacerle a las personas un poco conocer, ¿no? Cuando hablamos de cuidados, podemos dividirlo en tres grandes cosas, ¿no? Como dinero para cuidar, que es algo que me reclaman mucho las mujeres cuidadoras y es algo que también me decía un periodista. ¿Cómo va a impactar esto en la vida de las mujeres? Y a veces no es tan fácil decirle, bueno, un servicio de cuidado es algo que impacta, ¿no? Pero hablamos de tres cosas: dinero para cuidar, tiempo para cuidar y servicios para cuidar. Lo que parece más fácil y que va a empezar a hacer son los servicios. Ampliar las guarderías, ampliar otros servicios que tiene Cuna Más o los mismos CDIP del Ministerio. Necesitamos tiempo para cuidar, necesitamos ampliar las licencias de paternidad y maternidad, ampliar las licencias por enfermedad, por hijo con discapacidad o hijo. Necesitamos que los hombres también tengan de alguna manera parte de este proceso. Y necesitamos también dinero, es decir, necesitamos reconocer el trabajo de cuidado. Necesitamos, obviamente hablamos de una pensión, pero la pensión es ínfima. Sabemos que la pensión contigo es ínfima, sabemos que es sumamente difícil poder entrar ahí. Necesitamos que se reconozca el trabajo de cuidado al final de la vida, porque necesitamos mujeres que no lleguen a la vejez sin una pensión y sin una vejez digna. Entonces necesitamos hablar de tiempo, dinero y servicios para cuidar, necesitamos hablarlo a viva voz, y como digo, necesitamos empezar también a quizás conversar mucho más, y creo que este es un espacio importante que ustedes han tomado, y los felicito una vez más a Yo Cuido Perú por permitirnos estar aquí. Buenas tardes y gracias. Muchas gracias, señorita Gabriela. Y bueno, como mis últimos minutos de reflexión, y ahí pasamos a la ronda de la reflexión y despedida final por ahora. Justamente sí, sobre lo que menciona, una de las preocupaciones es sobre este tema de la R, una de las R's, ¿no? De la reconocer, remunerar. Pero ¿qué sucede? Tampoco, bueno, de nuestra colectiva, nos preocupa que tampoco nos vayan a remunerar o dar, como por decir, como se menciona, un bono para seguir cuidando y que los cuidados sigan siendo feminizados y en la misma persona, ¿no? Entonces, esa es la preocupación nuestra. O también que se den los servicios de apoyos a cuidados. Ok, pero para entrar a laborar y seguir siendo, digamos, siguiendo los abusos, ¿no? De los empleadores con horas que no pasen tiempos de permiso. Entonces creo que va a ser un gran tema de conversación y articulación con los distintos ministerios para poder realmente dar esas políticas públicas que beneficien como desea realmente a la población, las verdaderas necesidades, ¿no? Y sí, justamente hacer esta incidencia y acercarnos al Congreso, mandar las cartas, ya seamos en grupo, ya seamos como cada organización de la sociedad civil, porque esto al salir va a ser para todos y todas los peruanos. Entonces, nos compete sernos también responsables de esto, de decidir, estar atentos. Y bueno, nosotras ya hemos enviado, pero en sí, bueno, esperemos que haya respuesta alguna
porque está bien complicado cuando se pide una reunión virtual a lo menos, ¿no? Con los congresistas, pero vamos a seguir insistiendo en el tema y bueno, redondear en que simplemente acá las voces de las personas que van a ser afectadas con estas políticas públicas y estas leyes tienen que estar presentes, sí o sí, ¿no? Y la cosa es conversarlo, ¿no? Coordinar, y yo creo que se puede llegar, ¿no? Sin tener que ver si el tinte político o qué sé yo. Y sobre lo que comentó la compañera Lady, Mozambique también, que lamentablemente las mujeres pueden llegar a salir a emplearse, ok, a reinsertarse a la sociedad, retomar su vida laboral, pero también hay ese grupo de, digamos, clases, ¿no? En cuanto a los cuidados, porque la que va, el problema va a ser la que tenga más posibilidades económicas de poder pagar un servicio de cuidados, ¿no? Para realizarse como su proyecto de vida, pero a costa de la sobrecarga de otra persona, ¿no? De las injusticias laborales y todo lo demás de otra persona. Entonces creo que tenemos que ahí hablarlo bien y presentar bien estas necesidades y llegar a algo que, bueno, tenemos a diferencia de otros países que ya han avanzado, tenemos también las experiencias de los errores cometidos de los hermanos países en algunos lugares, así que tenemos que pulir bien esto para que salga algo bien definido. Bueno, eso era, y le doy pase ahora a la señorita Karina y después a la señorita Ley. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Realmente ha sido muy bueno escuchar sus reflexiones, tanto de la compañera Mirela, de Lady, de Gabriela. Y quería resaltar algunos puntos que de los que he escuchado, ¿no? No en algún orden en particular, porque creo que han dicho varias cosas valiosas, ¿no? Que estamos tomando en cuenta. Y lo primero es algo que dijo Lady, Lady, que es referido a cómo vamos conquistando derechos como sociedad, ¿no? Ella decía, los derechos de las trabajadoras del hogar se han conquistado por lucha de las organizaciones de trabajadoras del hogar. Y creo que eso es un aspecto importante, y es que tiene que haber organizaciones que demanden esta temática y que lo pongan en agenda pública, porque hay que apropiarse del tema, ¿no? Sin duda la colectiva Yo Cuido es un referente en la temática, es una colectiva muy activa, ¿no? Pero creo que eso es algo que hay que fortalecer, y por el lado del ministerio también tenemos que mejorar en ese aspecto, ampliando espacios de diálogo, de participación con las organizaciones. Y como les comentaba hace un momento, ha habido una primera experiencia de proceso participativo, una cosa muy puntual, que era recoger información sobre demandas y estrategias de cuidado. Ahora estamos teniendo como espacios de diálogo sobre este proyecto de ley que está en el Congreso, pero creo que hay que hacer más también desde el ministerio, ¿no? Hay que tender mejores los puentes, hay que tener espacios de diálogo más permanentes también, que nos permitan recoger temas que los que hoy Mirela ha puesto con bastante claridad, ¿no? Sobre lo que implica el cuidado 24/7, ¿no? Lo que implica en términos de salud mental, el estrés, lo que implica este tipo de cuidados para las familias monoparentales, ¿no? Y la importancia de la distribución de los cuidados al interior de las familias, y yo le agregaría solamente también al interior, con otros actores, ¿no? La empresa privada, el sector privado tiene una responsabilidad que cumplir, la comunidad en general, y el Estado como un Estado garante de este derecho, ¿no? Garante de que hayan condiciones para poder cuidar de forma adecuada, y que los cuidados no signifiquen la renuncia de la vida o del proyecto de vida de millones de mujeres, ¿no? Porque también recojo lo que Mirela decía, que el problema no es el cuidado siempre ha existido y siempre va a existir, porque es una acción fundamental para el desarrollo de las personas, para el desarrollo de las sociedades. El problema es la sobrecarga de cuidado que ahora tenemos las mujeres, ¿no? Y desde una mirada también de clase, no todas las mujeres tenemos la misma sobrecarga de cuidados, porque qué duda cabe que si las mujeres o las familias tienen
posibilidades de tercerizar los cuidados con servicios de cuidados o de contratar, y ahí abro un gran paréntesis, por lo general a otras mujeres para los cuidados, es una situación muy diferente de una mujer que no tenga esas posibilidades y que tiene que salir a trabajar y que tiene que cuidar en su casa o que tiene que buscar trabajos flexibles para poder conciliarlos con las responsabilidades del cuidado dentro de su hogar. Entonces también ahí hay que darle una mirada a los cuidados, considerando que las mujeres somos diversas, tenemos distintas realidades, distintas necesidades, y por lo tanto el Estado y desde el Sistema Nacional de Cuidados deberíamos dar respuestas diferentes también. Respecto de algunos comentarios que hacía Gabriela, también me parece súper importante comentarles que efectivamente estuvimos en el Congreso de la República hace poco, en un espacio convocado por la Comisión Constitución, es un espacio técnico, ¿no? Porque habían algunas dudas del proyecto de ley, ¿no? Y algunas dudas referidas a qué implicancias tiene este proyecto de ley respecto del, o sea, qué implica que las mujeres salgamos a trabajar, ¿no? ¿Cómo quedarían las familias? Se planteó en algún momento una preocupación por si los niños, niñas quedarían en desprotección, porque todos nos vamos a trabajar, ¿no? Y creo que esa no debe ser la mirada cuando uno lee un proyecto de ley sobre cuidados o cuando uno mira una política de cuidados, ¿no? Más bien, tomando lo que decía Gabriela, los cuidados implican un cambio de mirada, un cambio de paradigma, es una noción de transformación de cómo construimos las sociedades. Cuando uno habla de cuidados y el proyecto de ley que está en el Congreso, lo que trata no es que cuidamos menos, lo que trata es que todos y todas cuidemos, ¿no? Es más bien todo lo contrario, es que todos y todas cuidemos y que el Estado cumple un rol, el rol de garante, ¿no? De garante del ejercicio de este derecho, poniendo a disposición una serie de servicios, de instrumentos, de políticas que garanticen tanto los cuidados de calidad como que garanticen las condiciones con las que las mujeres o las personas cuidamos. ¿No? De eso es lo que se trata. No se trata de que nadie cuide, por lo contrario, se trata de que todos y todas cuidemos y evitar esta sobrecarga. Eso, estimada Mirela, y nuevamente agradecerte un montón por este tipo de espacios que nos permiten compartir y reflexionar, ¿no? Muchas gracias. Gracias, señora Karina. Ahora le damos paso a la señora Lady y cerramos con la señorita Gabriela. Mira, este espacio me ha gustado mucho en estos pequeños minutos. Ha habido un debate especialmente de los cuidados. Y hablar de los cuidados, creo que necesitamos más espacios para hablar de este tema de los cuidados, ¿no? Las dos ponentes han dicho sus aciertos y desaciertos, pero justamente cuando hablamos de los cuidados, tenemos que pensar en una población de personas que, como muy bien ha dicho Mirela, que no tienen y no van a tener para pagar una trabajadora del hogar que va a quedar realizando ese trabajo remunerado del cuidado, ¿no? Como por ejemplo, conozco familias, bueno, sin ir muy lejos, ¿no? Mi nuera ha tenido su bebé y su papá, que ya trabajó, ya pagó sus impuestos por años, quedó cuidándola a mi nieto hasta que camine y crezca para que mi nuera trabaje. Seguramente va a haber mucha polémica. Mira, yo también pertenezco a la Huelga Mundial de Mujeres Perú y en nuestra agenda está justamente porque la huelga en el año 1975 lanzó una campaña por un trabajo digno para el trabajo del cuidado. Y en esta campaña, en el mundo, porque trabaja con diferentes países, hablamos de esa contribución de esa mujer, que muy bien que le has dicho, y de esa persona, ya sea hombre o mujer, que ya trabajó, que ya pagó sus impuestos y que ahora está cuidando a sus nietos. ¿Quién le va a contribuir
ese trabajo que va a realizar es el Estado. Por más que se resignen otras personas, se tiene que hablar de eso. Porque si no se está hablando de eso, ¿cómo va a ser este sistema de cuidados? O sea, la persona que va a quedarse cuidándole a su familiar con discapacidad se va a empobrecer cada día más. ¿De qué se va a alimentar? ¿Quién le va a cuidar? ¿Cómo se va a cuidar? ¿Cómo estamos hablando? Primero yo me cuido, luego tú cuidas, los demás se cuidan. Bueno, yo estoy hablando en mi lenguaje, no soy una persona técnica, soy dirigente. Hablo desde mi conocimiento de las situaciones que conozco, ¿no? Estamos pensando eso, o sea, el trabajo del cuidado lo realizamos las mujeres. Y en vez de que nosotras cuidamos, cada día nos empobrecemos más. Entonces, ¿cuál es su rol del Estado? ¿Cuál va a ser su rol? Solamente dar normas, leyes, claro, para un sistema de cuidados la empresa va a contribuir. Por ejemplo, si en una empresa trabajan, qué sé yo, cuántas mujeres, la empresa va a invertir para una guardería, ¿no? Digamos así. También en la comunidad, si hay un mercado, el mercado va a juntarse y va a hacer una guardería. Bueno, estamos hablando en caso que va a cuidar niños, ¿no? Pero de las personas mayores, como por ejemplo, en caso de nosotras que hemos trabajado años, 30, 40 años en una casa y que nunca les han pagado y que no tienen seguro ni nunca van a morir abandonadas. Entonces, seguramente va a ser todo un debate, ¿no? Será ambicioso. Por ejemplo, también debemos hablar de otras cosas más políticas, como por ejemplo, el cambio de constitución. Claro que tiene que ver con los cuidados. La propuesta de Chile tenía una buena propuesta en no sé cuántos artículos. A ver, permíteme leer. Uno de los artículos decía lo siguiente. A ver, decía, a ver, el Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidado son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad. Constituyen una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas públicas. El Estado promueve la corresponsabilidad social y de género e implementará mecanismos para la distribución del trabajo doméstico de cuidados, procurando que no representen una ventaja para quienes la ejercen. O sea, también necesitamos ese cambio. También debemos de mirar más allá, ¿no? No debemos mirar solamente por tener un sistema de cuidados, qué bonito en el papel. Los trabajadores del sector público tendrán su cuna infantil, sus lactarios, su horario, y las mujeres, como son de los asentamientos humanos, los comedores populares, las ollas comunes, todas ellas están un día en un taller, estaban recogiendo las propuestas, como dijo la doctora. En un grupo decía una compañera, yo soy de la olla común. Y otra compañera que era le dijo, no, ustedes no aportan nada. Aquí estamos hablando de un sistema de cuidados. La pregunta es, ¿las compañeras de las ollas comunes o de los vasos de leche aportan al cuidado? Yo creo que sí, porque están velando la alimentación de toda una comunidad, de los niños, de los ancianos, ¿no? Gracias, Mirela, por invitarme, por escucharme, y creo que necesitamos más organizaciones, como muy bien ha dicho Gabriela. Creo que no necesitamos, este tema de los cuidados no distingue raza, etnia, ni clases sociales, porque todos, tanto los que tienen dinero y tanto los que no tenemos, realizamos esta labor. Por lo tanto, necesitamos estar juntos para que este sistema cambie y el trabajo remunerado sea reconocido, valorado para todas y todos. Gracias. Muchas gracias, señora. Ha sido un gusto tenerla. Señorita Gaby.
Disculpen, estoy entre el celular y la computadora, me falló, ya. Me ha encantado, como ha dicho Lady, esta mesa realmente ha sido una reflexión súper interesante. Yo creo, como ha dicho Lady, no hay que tener miedo también de hablar de cosas más políticas, porque finalmente lo que estamos planteando, como dije, es un cambio de mirada. Y eso significa volver a conversar como sociedad qué cosa queremos cuidar, entre comillas, o sea, qué cosa queremos darle prioridad, ¿no? Porque todos sabemos y sabemos que los problemas, ya solamente miremos la primera infancia, los niños y niñas, todos sabemos que hay una serie de vulnerabilidades que todos los niños sufren, ¿cierto? En gran medida. Y sabemos, como dijo Lady, que sin ciertas personas estaríamos, ¿qué sería de nuestra sociedad? ¿No es cierto? ¿Qué sería de nosotros y nosotras y de muchos peruanos y peruanas en la pandemia sin los comedores populares, sin las ollas comunes? O sea, estamos ahí todos de alguna manera involucrados, porque lo que estamos hablando es de garantizar el bienestar social. Y es una preocupación que está en muchos espacios de la vida. Entonces, yo creo que eso nos permite efectivamente, como ha dicho Ley, tener un diálogo mucho más amplio entre mujeres, como dijo, de todas las clases sociales, de diferentes espacios. Obviamente, habrán algunas que dirán, bueno, ese yo ya lo tengo resuelto pues porque tengo mi plata, como dijo Karina, ¿no? De las clases sociales. Pero bueno, incluso ellas también dirán, quién sabe si yo en un momento no tengo la economía porque nadie sabe lo que puede pasar, o finalmente yo quiero porque soy una persona consciente, quiero que la persona que cuide a mis hijos y a mis hijas tenga un trabajo digno, porque reconozco la importancia de ese trabajo. Y eso es un poco también a lo que quería ir. O sea, las trabajadoras del hogar, ¿por qué son tan importantes en este debate del cuidado? Porque así como las mujeres que cuidan en los hogares a sus hijos, las personas mayores son desvalorizadas, las trabajadoras del hogar también son desvalorizadas, como dijo el de. O sea, no es casual que como somos mujeres y estamos haciendo tareas que, entre comillas, parece que no son propias y que deberíamos hacer gratis, sin ningún tipo de, además no solo gratis en el sentido que efectivamente no lo puede hacer gratis, sino que no tenemos por qué cuestionar que nosotros lo tenemos que hacer. Entonces, ya simplemente se ve como que es algo natural, normal, porque me estás criticando si eso te toca a ti, etc. Pero no es así. Primero, creo que la población no se da cuenta o elige no darse cuenta de la importancia que tienen los cuidados y el trabajo doméstico en la vida de las personas y de la sociedad. Y como bien decía Lady, ¿no? En la Constitución de Chile, son claves para la sostenibilidad de la vida y para el bienestar social, y son trabajos que generan valor, que deben ser valorizados y que son esenciales. Así como había los trabajos esenciales en la pandemia, médicos, médicas, de farmacia, las cuidadoras, trabajadoras de física también lo son. Entonces, pasa por reconocer esas personas. Y el primer paso a veces para reconocer a alguien es, por ejemplo, y no quiero que caigamos solamente en el tema de la especialización, la capacitación, pero es un poco importante. Yo estoy segura que muchos trabajadores del hogar cuidan a personas mayores. Podrían, ¿no es cierto?, ellas, o por ejemplo, cuidan a niños con discapacidad. ¿Cuántas veces vemos a personas trabajadoras que de repente no saben cómo cuidar adecuadamente, cómo motivar, incentivar a un niño con discapacidad? Lo llevan al parque, yo lo he visto, y de repente está jugando solo o está mirando el celular, en vez de tener herramientas para de alguna manera generar desarrollo, tanto en las personas mayores como en los niños y niñas. Eso pasa porque nosotros también nos capacitemos, y eso de alguna manera nos va a dar la posibilidad de entonces exigir un reconocimiento en trabajo y, ¿por qué no?, una mejor remuneración. Porque, nuevamente, si son trabajos tan mal pagados es porque la gente, en parte, no los valora como debería valorarlos. Entonces yo creo que ese es un diálogo que tenemos que hacer. Las cuidadoras remuneradas y las no remuneradas tienen que estar en diálogo porque esto beneficia a todas. Es el reconocimiento del trabajo de cuidado. Algunos lo hacen pagados, otras no, pero es un trabajo fundamental, importante para el desarrollo de nuestra sociedad, porque nosotras y nosotros estamos cuidando y forjando, por alguna manera, a los ciudadanos y ciudadanas del mañana que van a construir este país y que esperamos que lo hagan. Y entonces por eso es un trabajo tan importante, ¿no? Entonces yo reitero la importancia de estar en diálogo, de difundir este evento, de seguir conversando y de fortalecernos y encontrarnos para seguir difundiendo esas ideas. Y nada, muchas gracias nuevamente a todos y a todas. Muchas gracias, señorita Gabriela. Muchas gracias a todas ustedes. Más bien ha sido un gran momento de compartir, de escucharla, ¿no? Y aprender cada día más
y bueno, tomar acciones, ¿no? Tomar acciones y trabajar en conjunto, porque al final a todas va a afectar. Las políticas públicas afectan a todo el país, a todas y a todos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y bueno, se les invita a seguir nuestras publicaciones en redes sociales, ya saben, en Twitter Yo Cuido Perú, y en Facebook también, Colectiva Yo Cuido Perú, así como también la página de las compañeras de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar del Perú. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.